Así es, amigas y amigos, como lo están viendo en el título, el INE está preparando una multa al PRI por vender datos electorales en una página de internet, por vender una base de datos que es muy grande. Vamos a hablar de esto y a detalle porque es importante que tengamos claro lo que está pasando. También vamos a hablar de que caen 2 funcionarios panistas en el caso de la guardería ABC. A 11 años de distancia por fin se están viendo pues resultados, ¿no? En todas estas investigaciones, en la indagación que se requiere para llegar a los responsables. Y lamentablemente hemos llegado a los 100,000 decesos por esta situación que estamos pasando mundial, que ya todos conocemos, pero tenemos que hacernos aquí estas preguntas, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿La gente, el gobierno o ambos? Bienvenidos sean y así es como comenzamos. La fuerza del presidente es moral. Cero tolerancia a la corrupción. Esto es para no cansarse, porque si nos cansamos no vamos a lograr nada. Y aquí lo tenemos ya desde ayer jueves, estaban saliendo notas por distintos medios acerca de esto, ¿no? De que el INE propone multar al PRI con más de 84 millones de pesos por intentar vender todos estos datos, ¿no? Del padrón electoral en Mercado Libre. Recordemos que no es la primera vez ni la segunda, esta es la tercera vez en 3 años que lo hacen. Y yo creo que no solamente tendría que quedar en una multa, porque vulnerar estos datos es muy grave. Recordemos que ya también desde años atrás, como les digo, se han estado arrastrando cosas que hoy se están reflejando en pleno 2020, como el robo de identidad masivamente. Todas estas cosas son importantes que se investiguen y, como les digo, no solamente tienen que quedar en una multa, tienen que ir más allá, que pues muchos como nosotros tenemos el sentir de que esto tiene que desaparecer, este partido tiene que desaparecer sí o sí por todo el daño que le ha estado haciendo a la nación, no solamente el PRI sino también el PAN y demás que también de Movimiento Ciudadano ahí con Enrique Alfaro, que han estado haciendo muchísimo daño. Pero tienen que ir más allá y no solamente dejarlo en esta multa, que pues para ellos realmente 84 millones no es mucho, porque reciben muchísimo más dinero. Y esta nota dice lo siguiente: este viernes el Instituto Nacional Electoral está preparando esta multa al PRI luego de haber intentado vender el padrón electoral a través de Mercado Libre. Al respecto, el INE impuso una multa de 84.3 millones de pesos, por lo que el partido deberá pagarlo antes de que termine el año. Lo cual no sé si sea muy probable porque prácticamente el año ya acabó, así que pues ya veremos cómo resuelven esto del pago. Cabe señalar que el padrón electoral que el PRI pretendía vender corresponde al que fue utilizado durante las elecciones del 2018, es decir, se trata de un padrón electoral actualizado. O sea, tenemos que entender la gravedad de este asunto y que ellos ya dijeron que lo detuvieron. Sin embargo, si nos metemos a páginas de internet, incluso si nos metemos a la deep web, vemos que esto está disponible, que hay mucha gente que lo obtuvo, que, o sea, muchas personas son las que ya cuentan con esta base de datos, y aunque nos están diciendo los medios que ya lo detuvieron, la verdad es que no es así. Y como les digo, podemos darnos cuenta muy fácilmente por la cantidad de cosas que han sucedido como robo de identidad. Ahí es donde fácilmente nos damos cuenta de que pues ya no se puede hacer mucho, pero vamos a seguir leyendo. Por ello, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se puso manos a la obra y logró contactar al vendedor, a quien le fue decomisado el equipo de cómputo que tenía en su resguardo en el estado de Querétaro. Como les digo, pues no creo que se pueda hacer mucho, incluso cuando ya le quitaron el equipo, ¿no? Cabe señalar que con esta acción se vulneraban los datos personales de más de 90 millones de personas que están dados de alta en dicho padrón electoral. Tenemos que analizar lo grave que es esto. Y como les digo, no solamente tiene que quedarse en esta multa, sino tienen que ir más allá, porque muchas personas, literalmente millones de personas, están siendo afectadas con esto que está sucediendo. No podemos permitir que siga pasando. Y aquí tenemos pues la publicación, ¿no? Tenemos unas capturas, la base de datos INE 2018, y la estaban vendiendo en 2,000 pesitos, ¿no? Aquí lo tenemos, no podemos permitir que esto siga sucediendo. Como les digo, tenemos que ponernos las pilas y hacer presión para que esto no se siga dando. Yéndonos a otra noticia, ya son 2 los panistas detenidos por la negligencia en el caso de la guardería ABC. Afortunadamente, como les digo, se está viendo justicia, ¿no? Y dice lo siguiente: han pasado 11 años
de los hechos lamentables de la guardería ABC y al momento son 2 panistas los que enfrentan los cargos. Carla Rochín Nieto y Sergio Antonio Salazar, ambos que fueron funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y cesados el mismo año de la tragedia. Aunque ese mismo año que pasó todo esto los dieron de baja, sabemos que muy posiblemente ellos son solamente chivos expiatorios y los verdaderos responsables aún siguen libres, que pues ya sabemos muy cercanamente quiénes están ahí, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso. El caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, ha sido uno de los momentos que más han lastimado la memoria de los mexicanos, pues el incendio en una bodega, vamos a ponerle atención a esto porque esto sí es muy importante, el incendio en una bodega acondicionada como guardería, en esta bodega fallecieron 49 niñas y niños. Desde ahí ya estamos viendo lo mal, ¿no? La mala idea que es acondicionar una bodega como guardería. Bueno, vamos a seguir leyendo. El caso causó indignación entre la población, además de que luego se dio a conocer que el lamentable accidente se debió por la falta de medidas de seguridad, lo que de inmediato encendió las alarmas en las guarderías a nivel nacional. Esto quiere decir que no solamente fue ahí en la guardería y se acabó, sino que se movieron muchísimas guarderías a intentar ponerse al corriente, ¿no? Porque de hecho muchas estaban funcionando con este sistema. Estas personas habían dado pues estos permisos, ¿no? Para que pudieran operar. El accidente de la guardería ABC sucedió bajo la administración del presidente Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, alias Borolas. Sin embargo, hoy a 11 años de la tragedia, el gobierno de Andrés Manuel comenzó a hacer justicia con la detención de estos 2 panistas que, como les digo, son solamente chivos expiatorios. Primeramente, Carla Rochín Nieto, originaria de Salamanca, Guanajuato, fue detenida el pasado 12 de noviembre y está acusada de ser presunta responsable de otorgar permisos de operación a los dueños de la guardería. O sea que ella también está, les digo, muy relacionada, pero pues ella no lo es todo. Mismos que eran cercanos a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Ahí está. A ella se le suma Sergio Antonio Salazar, quien fue detenido el mismo 12 de noviembre y que se desempeñó como director de prestaciones económicas y sociales del IMSS cuando ocurrió todo este incidente. Por fin estamos viendo que se está haciendo algo de justicia. Esperemos que sigan escalando, ¿no? Porque sabemos que la familia Zavala Gómez del Campo es la que está directamente relacionada. Eso por un lado, y vámonos a la noticia final, y es que tenemos aquí la portada del Universal y todos los medios en este momento con bombo y platillo están en todas partes haciendo fiesta, ya saben, en Twitter con toda la bola de bots haciendo fiesta con este tema, ¿no? Que es muy delicado y que, como les había dicho en el inicio del video, tenemos que hacernos la pregunta muy seria de quién tiene la culpa, si las personas, el gobierno o ambos. Y ahorita pues vamos a intentar encontrar una respuesta. Esto es lo que están haciendo todos los días, atacar y intentar confundir a las personas, pero ya no vamos a caer, ya no son los tiempos de antes, ¿no? Tienen que saber que ya no son los tiempos de antes en los que podían pues manipular a todos, ¿no? Y pues como les digo, aquí en Twitter ya tenemos ahí como tendencia, incluso salió el payaso de Broso con lo siguiente: 100,000 defunciones por esto que estamos pasando, una cifra inusual que no se preveía, o sea, ellos quieren que les digan, como la vez que fue esta Denise Dresser, ¿no? A la mañanera y dijo, cuántas personas, cuántas defunciones, ¿no? Para decirlo de una forma, cuántas defunciones van a suceder ante toda esta situación. Es como de, cálmate, ¿no? O sea, no se estima porque no somos sabios, o sea, no somos gente que tiene su bolita mágica y decimos, pues van a haber tantos. Es impredecible esto porque no se sabe si las personas como ahorita van a hacer sus fiestas, van a salir y estar como si nada. Y en todos lados donde voy pues veo niños, entonces eso es mucha irresponsabilidad por parte también de los padres que dejan salir a sus niños ahí como si nada. Entendemos que esto es muy difícil de sobrellevar, es muy difícil de estar ahí pues encerrados y todo esto, pero tenemos que ser responsables también, ¿no? Entonces todos estos medios le están echando la culpa a López-Gatell cuando está haciendo un extraordinario trabajo
E incluso sus medidas, tenemos que mencionarlo, sus medidas se están replicando en países de primer mundo, no solamente aquí. Eso de los semáforos y todo eso se está replicando en Europa. Entonces no tiene sentido que estas personas sigan atacando y atacando y atacando, que pues es lo único que saben hacer, ¿no? Como ya no reciben dinero del gobierno, pues es lo único que saben hacer, ¿no? Como esta persona José Narro, que había dicho que él iba con sus medidas y con sus recomendaciones y que no sé qué tanto iban a acabar con toda esta situación con los contagios, y la verdad es que no se ha visto nada. Ya pasaron los 30 días que él había dicho que iba a terminar con esto y se ha desaparecido, simplemente ya no ha mencionado nada, y tenemos que nosotros mencionarlo también, porque este tipo de personas, de traidores, son los que tenemos que señalar, y tenemos que ver también quién fue, ¿no? Para que tengamos claro, fue exsecretario de la Secretaría de Salud y exrector de la UNAM. Obviamente está relacionado con estos personajes, por ejemplo, Sergio Sarmiento, Javier Lozano, todos estos golpistas que ya sabemos. Incluso creo que a esta persona se la llevó este Alfaro a trabajar ahí en su estado, y vemos cómo es que tienen el estado. Vamos a leer esto. Están moleste y moleste de que es Gatell el problema, y la ciudadanía no es la principal responsable. O sea, nosotros no somos responsables de nuestra propia salud. Si nosotros no somos responsables, entonces ¿quién? O sea, díganmelo, porque es algo que no se entiende. Lo peor de todo es que quieren a un gobierno autoritario como el de Alfaro, y vean cómo está Guadalajara. Nada más analizando la situación de Guadalajara podemos entender que estas personas realmente ellos sí están improvisando, y vemos cómo se les está cayendo a pedazos sus estados. Por ejemplo, Chihuahua también es uno de los estados más golpistas y en los que más contagiados hay. Simplemente no tiene ningún sentido que estas personas sigan atacando, y nosotros tenemos que informarnos y saber cómo están sucediendo las cosas para que no caigamos en sus mentiras, y mentiras que todos los días salen a decir. Por ejemplo, Alfaro, ¿no? Que desde las catacumbas de Palacio me están atacando. Pues, por favor, ¿no? El presidente tiene muchísimas cosas que hacer en la vida como para estarse preocupando por un mediocre. Ya finalmente tenemos en España, hay un periódico que se llama El País. Sacaron un documento en el que se la pasan señalando a que México está roto y que los contagios incontrolables y que el país está cayendo a cachos, y es como de espérate, o sea, tú que tienes que estar diciendo cosas de mi país. O sea, tú no tienes por qué estar hablando de este país cuando tú ni siquiera tienes nada que ver. Todo este documento lo estuvieron leyendo en la mañanera, y hubo una persona que respondió ante este documento, y esto fue lo que decía el presidente acerca de todo eso, que realmente es una opinión que yo también comparto, que muchos mexicanos compartimos, ¿no? Que se tienen que andar metiendo. Vamos a escucharlo. Dice, bueno, Juan Sebonet dice: El País, un periódico otrora serio, hoy tiene los blanquillos de decir que somos un país roto por las 100,000 muertes por el coronavirus. Por supuesto que es una tragedia, y cada muerto es una historia y una familia rota que merece todo nuestro respeto. Pero ¿de veras nos van a llamar rotos con las cifras que tienen en su país? Con la gestión de pandemia que ha hecho la Comunidad de Madrid, dejando morir ancianos en sus asilos, siendo casi una ciudad en estado de sitio, ¿de verdad se atreven ustedes a llamarnos un país roto? Les recuerdo, señores del país, que aquí nunca se saturaron los servicios de salud, y las autoridades trabajan día y noche para expandir capacidades y dar un servicio sanitario y digno, público y digno. Todo lo contrario que sus impresentables autoridades comunitarias de Madrid, que no saben ni hablar castellano, traten de descifrar a Ayuso, y lo único que se les ocurre es dar contratos millonarios a hiperconstructoras, contratar curas y privatizar la salud aún más, en vez de contratar médicos o dar contratos dignos a los que ya tienen. No le había dado importancia al asunto, pero conforme avancé en la redacción me fui enojando más. Hay que tener los huevos muy azules para llamar a otro país roto, con la que le están cayendo a ustedes, para usar una frase bien carpetana. Mañana tendrán, como cada año, concentraciones fascistas en algunos lugares, frente al Palacio de Oriente nada menos, mientras que aquí conmemoramos la revolución, la primera del siglo XX. O sea, que nosotros conmemoramos la caída de un dictador y los derechos sociales emanados de la gesta, mientras ustedes conmemoran y lloran la muerte en su cama y rodeado de honores de un dictador genocida, golpista y ladrón. Si quieren hablar de roturas y rupturas, ¿por qué mejor no hablan de su congreso, de sus infumables y eternas tertulias de televisión? Digo, perdón, pero hay niveles para contestar de una manera muy ibérica para su madre Guapines.
Está durísimo. Así es como llegamos al final de este video. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto. Les recomiendo los videos pasados que también son muy interesantes. Comentar, es muy importante que comenten y que den ahí sus likecitos, ¿no? Entonces nos vemos en el próximo video.